Buenas noches, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos hoy a otro día, otro video más aquí en Los Miserables GLP. Mira, ya estamos hoy 27 de agosto, estamos a nada ya de acabar, y eso quiere decir que el 30 hay feriado. Muy bonito para todos los peruanitos, para el sector público y algunos del sector privado. Ya hablamos de literatura. Hay que cambiar un poco el rango, porque por más que seamos un grupo literario, nunca está de más hablar de otras cosas. Igual todos nos inspiramos de cualquier cosa. Por ejemplo, yo te pongo a Palma, que hace sus tradiciones, estudiando historia del Perú. Te pongo ese ejemplo. Mira, quería subir historia, pero historia posiblemente suba el jueves en la noche. ¿Por qué? Porque digamos que tengo examen de gramática y para aprovechar vamos a estudiar tres categorías gramaticales. Hoy vamos a estudiar dos, el sustantivo y el adjetivo. Y mañana les subo un video hablando sobre el adjetivo, ya que hoy día hablaremos de artículo y sustantivo. Porque es verdad que los tres se complementan, pero siento que el artículo, como es más corto, puede entrar acá, mientras que el adjetivo es un poco más extenso. Así que vamos a hablar sobre el sustantivo. Muy bien. Cuando hablamos del sustantivo, nos referimos a ese ente, a esa persona que se menciona en una oración. Una oración es un conjunto de palabras las cuales buscan dar un mensaje. Estas inician con mayúscula, terminan en punto, ya lo has visto en tu dictado. Ya. El sustantivo semánticamente es lo que dije, nombra a seres o entes que se mencionen en la oración. Si hablamos de manera morfológica, es variable porque posee accidentes gramaticales de género y número. Si lo hablamos de manera sintáctica, o sea, vamos a hablar de las funciones, es núcleo del sujeto, núcleo del predicado, también puede ser objeto directo, objeto indirecto, aposición. Si hablamos de objeto indirecto, podemos hacer la pregunta, a ver, ¿cómo te explico? La pregunta ¿qué? Por ejemplo, Susana compra alfajores. ¿Qué compró Susana? Alfajores. Ahora, de objeto indirecto, podemos decir, Luis trabaja para los socios. ¿Para quién trabaja Luis? Para los socios. Y los socios es un sustantivo, porque estamos haciendo mención a gente que se han aliado para algún fin en común. ¿Se acuerdan que les dije que había dos clasificaciones? En este caso, por género y por número. Vamos primero. Si clasificamos el sustantivo, tenemos varios tipos. Primero, tenemos a los comunes y a los propios. Cuando yo hablo de sustantivos comunes, hablo de cosas que abundan, pero que son básicas, como por ejemplo, si yo digo taza, tazas hay muchas en el mundo, por ende es común. Yo te digo regla, una regla hay bastantes en el mundo. Este de acá, este gancho, también puede ser. Pero, ¿cuál es la diferencia con el propio? Que los sustantivos propios, como bien dice su nombre, es de cada uno. Por ejemplo, no es lo mismo decir copa que copa sudamericana, porque todo ese sustantivo es un nombre de una competición. Si no entiendes, te hago uno más sencillo. Juan. Juan es un nombre, es el nombre que se le da a una persona. ¿Por qué? Porque así se distingue de la sociedad. Pero lo que más, te doy como este dato, lo que más distingue a alguien es el apellido. Porque también todos nos podemos, no solamente soy el único que tiene nombre Juan, yo me llamo Juan Carlos, por ejemplo, puede existir Juan, Juan, Juan José, José Juan, Camilo Juan, entre otras alternativas. Otro ejemplo de sustantivo propio puede ser el nombre de países, Brasil, Perú, Argentina, Chile, entre otros. El nombre de ciudades, Chiclayo,
Lambayeque, Lima, la ciudad de Arequipa, la ciudad de Huaraz, así. Departamentos también, continentes, Sudamérica, bueno, América, Europa, Asia, Oceanía, Antártida, entre otros. Y así podemos seguir extendiendo. ¿Quién más tenemos? Tenemos a los sustantivos abstractos y concretos. Cuando yo hablo de sustantivos abstractos y concretos, hablo sobre entes que tienen, o como se dice, poseen cuerpo y masa en el espacio y a la vez no. Si yo digo concreto, me refiero a alguien que ocupa un lugar en el espacio, como este plumón, este micrófono o esta taza. Pero si yo hago alusión a sustantivos abstractos, hablo sobre pensamientos, emociones. Por ejemplo, amor es un sentimiento. No existe el amor. O sea, el amor no tiene una forma. Es representada mediante símbolos como el corazón, te doy ese ejemplo, pero no existe. No hay alguien que tú puedas llamar amor como un ente original. Justicia tampoco es un ente físico. Se expresa, se demuestra así, pero no existe la persona conocida como justicia. Otro tipo, que ahora esto viene un poco más gramático, hablamos de primitivos y derivados. Estos de acá los vas a diferenciar más a la hora de escribir. Cuando yo hablo de algún primitivo, me refiero a una palabra que no deriva de otra. Algo que no ocurre con los derivativos. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tú tienes la palabra flor, ¿ok? Flor no deriva de alguna otra palabra. Y ya ese es un sustantivo primitivo. Pero ¿qué pasa si yo te digo florero? Florero deriva de la palabra flor, pero lo que tú has hecho es agregarle el morfema y más conocido como el sufijo ero. Recuerda, un prefijo va antes de la raíz o lexema y un sufijo después. Entonces, florero, florería, florcita, todas estas derivan de una sola palabra que es flor. Ya. Continuando, tenemos a los sustantivos individuales y colectivos. Cuando yo hablo de individual, hablo de un solo objeto, una sola persona, en este caso el lapicero es individual. Pero si yo hablo de colectivo, hablo de grupo, persona, gente, lobo, manada, pez, cardumen, perro, jauría, cerdo, yara, y así sucesivamente, perdón. Ahora, otro ejemplo que también tenemos es el gentilicio. Gentilicio es el sustantivo que se origina por el habitante de una zona en específico. Por ejemplo, al de Piura tú le dices piurano, al de Dinamarca le dices danés, al de Bélgica le dices belga, de Brasil le dices brasileño, al peruanito le dices peruano, de Perú, peruano. ¿Se entiende? Y cuando hablamos de patronímico, hablamos de nombres que derivan de apellidos. Como por ejemplo, Hernández deriva Hernán Barcos. Te digo, ponte Rodríguez, Rodri, que juega en el Manchester City. Te pongo ese ejemplo. Ahora, ya vimos la clasificación por número, pero ahora vamos por género. Por género encontramos a los sustantivos doble forma, que acá siempre la gente se suele confundir con epícenos o lo suelen confundir con el famoso común de dos. Cuando hablamos de sustantivos doble forma, hablamos de aquellos que no cambian el género, pero no su raíz. Te pongo el siguiente ejemplo, niño, para que pase a femenino, tú no vas a cambiarle el lexema, no vas a cambiar la raíz, solo vas a cambiar el sufijo o y le vas a colocar a para que diga niña. Igual que profesora, profesor. Después, si encontramos al común de dos, esto quiere decir que si yo le coloco un adjetivo, en este caso la,
Por ejemplo, la mariscal, hablo de hombre, de mujer. Pero si yo le coloco el mariscal, obviamente hace referencia a un varón. En el caso de los epícenos, que esta es la siguiente categoría que te voy a hablar, el epíceno lo que hace es colocar la palabra macho o hembra. Por ejemplo, araña macho, araña hembra, para distinguir el género. Luego, tenemos al famoso distinguendo. El distinguendo o distinguendo, como le quieras decir, ya no altera el género, sino el significado. Te pongo el siguiente ejemplo. El cura. Cuando yo digo el cura, hago referencia a aquella persona que conlleva una vida en la iglesia. Pero si yo te coloco la cura hace referencia al tratamiento que acaba con una enfermedad. Luego, heterónimos. Si yo te hablo de heterónimos, hablo de un cambio radical en la palabra. Y esto es con lo que la gente se suele confundir con el doble forma. En el heterónimo, la raíz va a cambiar, pero ¿cómo te digo? Mientras que en el doble forma, no. Yo te pongo caballo, sigue yegua. No vas a decir caballa, caballa es un pescado que se consume en el norte. Y esos son todos. Ahora vamos a pasar con las teorías y acciones del habla. Pero discúlpame que me he saltado dos. En este caso, me olvidé de dos géneros importantes, los cuales son la ambigüedad y el doble fila. No forma. Cuando yo hablo de doble fila, hablo de que este sustantivo o es hombre o es mujer. Pero eso de ahí es erróneo. Porque si yo digo el cerro, le pongo el cerro, hago referencia a la montaña. Y si digo la cerro, no tiene nada que ver. Eso quiere decir que solo puede compartir un solo género. Ahora, en el caso de ambigüedad, se suele confundir con doble forma. ¿Por qué? Común de dos. En el caso de ambigüedad, si yo cambio el artículo que tiene al costado, no cambia en nada porque sigue teniendo el mismo significado. Por ejemplo, el vodka, la vodka, hago referencia a la bebida alcohólica. Si yo te digo, a ver, ponte, la calor o el calor está permitido y significa lo mismo. La reacción del sol sientes demasiada energía, tu cuerpo suda y no cambia en nada. Ahora, ¿qué son teorías del habla? A ver, todos hablamos. Yo estoy hablando ahorita con ustedes. El habla lo podemos definir como el uso del código. Bueno, en realidad, a ver, en este caso, el transmitir información, el mensaje. Ahora, hay tres tipos: locutivo, ilocutivo y perilocutivo. Yo recomiendo la mnemotecnia perílico para que te acuerdes. Perílico o perilo, es casi lo mismo. Ya. Cuando yo hago un acta locutivo, hago referencia a que me dirijo a una persona con el mismo significado. Eso quiere decir que lo que yo digo, lo estoy diciendo de forma literal. Como por ejemplo digo, oye, mano, ¿te ves bien? Eso quiere decir, yo estoy indicando que él se ve bien y que no hay ningún problema. Si yo hablo de ilocutivo, ahí la cosa va a ser distinta porque va a haber una reacción. Va a haber la reacción. Pero en este caso yo voy a saludar. Voy a mejor decirle, ya, papi, gracias. Ahora, el perlocutivo surge de la acción de estos dos. Como por ejemplo, yo le digo a una... te voy a poner este ejemplo que puede ser muy vulgar. Suponte que un pata camina y llega a una esquina, la famosa esquina donde está las mujerzuelas, como se llama acá, y él le dice, hoy te ves bonita, mami. Le dice, ponte ese ejemplo. Ahora, la chica le responde, obviamente, dice, gracias, guapo, ya has visto alguna vez. Y ponte, pasa un carro, llega un bandido, y el bandido dice, ven, ¿cuánto me cobras? Ponte ese ejemplo. Y ahí ya ocurrió el acto perlocutivo, porque este pata llega, o sea, lo debe haber escuchado, pero este pata llega después de haber oído o después de haberla visto. Ahí ocurre el acto perlocutivo. Después,
Como otros tipos de hablas tenemos el declarativo, donde en declarativo se busca hacer que nuestro sujeto cambie de cualquier forma. Como por ejemplo, cuando tú estás en la iglesia y el Papa dice, yo los declaro marido y mujer. Este pequeño guagua se vuelve, se hace uno solo en vida con la mujer hasta que, como dice, la muerte lo separe. Pero su estado cambió, ya no es soltero, es casado. Y ahí entra la cosa. Tenemos el expresivo, donde se hace mención, alusión a, como dice el mismo, es igual a la función expresiva. Damos a entender nuestros sentimientos. Hoy, mano, le extraño, mano. O por ejemplo, mano, aprobé el examen, estoy feliz, estoy contento. Estoy contento porque aprobé el año. Así, expreso sentimiento a algo. Luego, también tenemos el acertativo. Mira, el acertativo lo hemos visto mucho en 2020 con el famoso videojuego Among Us. Yo estoy seguro de que él es el impostor. Así, tienes seguridad de lo que estás diciendo. En el compromisorio das a entender de que te comprometes a algo, comprometer, o sea, en realizar esa actividad. Yo me comprometo a dejar de grabar videos. No, obviamente no lo voy a cumplir, pero se da a entender el ejemplo. Y por último, bueno, ahí están todos, ya no hay más. Ahora sí, vamos a pasar a hablar del artículo, donde quiero profundizar un poquito más. Mira, ahora, ya vimos al sustantivo, que es el sujeto, que se nombra en la oración. Pero, ¿tú has visto alguna vez un adjetivo, por ejemplo, sí, sí con tilde, sí con tilde? Si tú has tenido la oportunidad de escuchar esto, el artículo es conocido como el sustantivador universal, porque cualquier papu que esté adelante de él puede volverse sustantivo, excepto el verbo. Por ejemplo, el sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. El sí, como él está al costado de, o sea, él está antes del sí. Y en este caso el sí está tildado. Y cuando el sí se tilda, da a entender que es un adverbio de afirmación. Entonces, sí se vuelve el sustantivo de esta oración. Semánticamente no significan nada porque son palabras con un significado nulo. ¿Qué significa él? Sin tilde. Porque si a él yo le coloco tilde, se vuelve pronombre y ahí la cosa cambia. El, la, no significan nada. Sintácticamente puede ser de modificador directo y lexicológicamente de inventario cerrado. Aquí esto no lo aclaré en el sustantivo, pero cuando una palabra es de inventario abierto y inventario cerrado, son significados opuestos. ¿Por qué? Porque si es de inventario abierto quiere decir que no se sabe cuántos hay clasificadamente. En el caso de sustantivos hay bastantes. Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Canadá, Los Miserables, GLP, entre otros. Pero si te hablo de inventario cerrado, están contaditos. En el caso del artículo, hay 11 artículos. Son la, el, las, los y lo. 5 definidos. Un, una, unas, unos. 4 indefinidos. Y del y al, que son contractos. Ahora, en el caso de definido es porque este tiene género, pero el un y el una también. Pero este es más exacto. Por ejemplo, los 50 hombres. Ya, estás dando con exactitud que tuviste 50 hombres. Pero si yo digo unos 50 hombres caminaban, estás como que medio dudando porque no contaste bien. Para ti es un aproximado eso. Ahora, eh, nuestro querido artículo suele confundirse bastante. Y acá hay una regla que yo quiero explicar. Si tú ves a un artículo el al costado de un ponte, antes de un adjetivo, el cual le da la cualidad al sustantivo, este se sigue normal. Pero si tú a un artículo lo ves al costado de un verbo, ahí cambia la cosa porque este artículo se vuelve pronombre. Entonces, si yo digo, él fue atendido por 50 damas, el fue da a entender un verbo
Yo te digo también, o en inglés incluso, he was attended with 50 girls. Te doy ese ejemplo. Ahora, otro ejemplo, él comió durante 90 días. Él comió. Ese comió está al costado de él, pero él tiene que llevar tilde para expresar que es un pronombre, porque si no, se da a entender que él sigue siendo un artículo. Y por último, como un dato extra, te coloco el artículo lo, que es conocido como neutro, porque no tiene un género. Lo atendieron por la plaza. Puedes entender que es un hombre, pero es un artículo neutro, nada más. Y bueno, espero que les haya gustado el video, cortito, interesante. Este 30 se viene Santa Rosa de Lima. Un saludito a toda la gente que trabaje de policía. Y sin mucho nada más que decir, fue Los Miserables GLP y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas noches.